El enlace de inscripción ya está cerrado como tal. Si quieres, le puedes enviar el enlace de Zoom para que pueda conectarse. Exacto, con el enlace que tú me enviaste, ¿verdad? Sí, con el enlace de Zoom, correcto. Ok, chévere. Bueno, ya estamos en vivo. ¿Están listas, Anaí? Ya voy, dame un minuto para mandar el enlace. Ya merito. Pues nada, ¿verdad? Voy entonces a dar, nada, oficialmente la bienvenida, buenas noches, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas a los que se conectan con nosotros desde el Zoom, ¿verdad? Y a los que nos ven desde el Facebook Live. Mi nombre es Carla Montalvo, soy la coordinadora de los grupos de Roots and Shoots en Puerto Rico, ¿verdad? Les agradecemos que puedan estar conectados aquí con nosotros, ¿verdad? Esta noche para dar inicio a lo que es el 6º ciclo de charlas, ¿verdad? Desde el 2020 comenzamos, desde que inició la pandemia, a presentar diversos temas, ¿verdad? Conectarnos con diferentes recursos de todas partes del mundo. Hemos recorrido prácticamente toda Latinoamérica, Europa también, y ha sido una experiencia increíble, ¿verdad? Poder aprender sobre tantos temas diversos a nivel ambiental, ¿verdad? Y para aprender sobre tantas especies y las diversas situaciones de los países de nuestros hermanos de Latinoamérica y el Caribe. Así que, ¿verdad? Les damos las gracias por estar aquí nuevamente y ser parte de las iniciativas y las actividades que promueve Roots and Shoots acá en Puerto Rico, ¿verdad? Y esas conexiones y colaboraciones que hacemos, como la de esta noche, ¿verdad? Que nos conectamos gracias a nuestra compañera Lucy Sosa, que es parte del grupo de Roots and Shoots Niños en Acción desde Venezuela. Y gracias a ella, pues, hicimos el contacto con la bióloga Anaí Bástida, que es a quien tenemos de invitada esta noche. ¿Verdad? Hola. Paso a presentar a Anaí, ¿verdad? Para que pueda dar inicio a la maravillosa presentación que tiene para hoy. Anaí Bástida es bióloga egresada de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, y actualmente forma parte, ¿verdad?, del equipo de la Casa del Ángel del Sol, el Jardín de los Colibrí en Venezuela. Así que, sin más preámbulos, nuevamente, gracias por estar con nosotros y paso entonces con Anaí para que pueda iniciar la presentación de esta noche. Adelante. Bueno, gracias, Carla. Bueno, primero, gracias siempre por invitarme. Para mí es un placer poder hablar un poco de lo que me encanta, ¿verdad? Y preparar con mucho cariño esta charla para todos los que quieran aprender un poco más de este mundo de los polinizadores, ¿no? Y bueno, esta charla, pues, ha sido muy esperada, la charla de los colibríes. Y traté de, bueno, en esta oportunidad, digamos, extenderme un poco más sobre los colibríes en sí, porque habíamos hecho una sobre polinización, una sobre coevolución de la polinización, y ahora tenemos, digamos, la charla en sí de los colibríes, ¿no? La más esperada. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y nada, pues espero que la disfruten, la hice con mucho cariño. Bueno, fíjense, el título de esta presentación es menos romántico que las anteriores, simplemente se llama Colibríes, las pequeñas aves polinizadoras del continente americano. Cuando uno pues habla de colibrí, o no sé cómo le dicen en otros países, pero aquí se les dice chupaflor, picaflor, ¿verdad? Hay otros términos como chupita, son términos que normalmente se utilizan, o abejas, aves abejorros, son términos que se utilizan para definir estas hermosas aves que nada más por su, digamos, colores y su, digamos, esplendor son muy llamativas, ¿no? Como algo que a todos nos llama la atención. A diferencia de otros polinizadores como los murciélagos, que nadie los quiere, pobrecito. A ver, déjame ver si pasa no sé por qué no me está pasando la presentación. A ver, ajá. Bueno, vamos a hablar de, por supuesto, como digamos los temas más generales, que son las preguntas que todos nos haríamos de una manera muy sencilla, muy concreta. Estas preguntas serían, bueno, ¿qué son los colibríes? Obviamente. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es su importancia en los ecosistemas, ¿no? Para responder eso, pues vamos a empezar con la primera. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo, ¿okay? Y
solo existen en nuestro continente y es un privilegio tenerlas. No existen aves más pequeñas y ya solo por ser tan pequeñas tienen unas adaptaciones muy, muy especiales que las hacen realmente únicas. Entre las especies de colibrí tenemos la más grande de ellas, es Patagonas gigas. Es un colibrí que se encuentra en Chile y su tamaño puede estar entre los 22, máximo 24 centímetros. En realidad, pues es un colibrí gigante, ¿no? Es el más grande. Y luego, que es como lo más impresionante, tenemos el colibrí más pequeño del mundo, que también, por supuesto, es el ave más pequeña del mundo, y es nuestro colibrí abejorro, o se le conoce como zunzuncito. Es endémico de la isla de Cuba, mide alrededor de 5 centímetros y pesa 1.8 gramos. Imagínense lo extraordinariamente pequeño que es. Y fíjense que, bueno, fue la única foto que conseguí donde se ve realmente las dimensiones de este colibrí porque está a la mano de esta persona, ¿no? Él tiene otra particularidad y es que bate las alas tan rápido y es tan pequeño que genera un sonido que es como un zzz, y se le dice, pues cariñosamente le dicen el colibrí abejorro, el zunzuncito, porque genera ese sonido y puede ser, digamos, confundido con alguna otra especie, digamos, de abejorro o de insecto. Esto es realmente para mí impresionante. Aquí nosotros en Venezuela tenemos la segunda especie más pequeña, es 1 centímetro más grande que esta, y verla es realmente un espectáculo. Ok, ahora, ¿quiénes son los colibríes? Bueno, los colibríes son un grupo dentro de, digamos, de las aves que pertenecen a un orden que se llama apodiformes, que no hace más que referirse a, digamos, es como el no tener patas, ¿no? Y no es que no tengan, sino que la forma que tienen pareciera que no las tuvieran y no pueden, digamos, caminar. Ellas solo pueden posarse. Hay otras aves, digamos, dentro de ese grupo, pero esta familia de colibríes, que se llama los troquílidos, pertenecen a este grupo apodiforme, es decir, no pueden caminar, solo pueden posarse, ¿no? Y bueno, dentro de esta familia hay dos grandes grupos, que son los Phaetornidae y los troquílidos. Los Phaetornidae son subfamilias, una subfamilia que es la que podemos observar acá, es casi siempre de colores marrones, no tiene unas plumas iridiscentes, tienen picos generalmente curvos, pero son muy pocas especies. Deben haber unas 30, 40 especies de esta subfamilia. Y luego están el resto de los troquílidos, los troquilines, que son todos los otros colibríes que nosotros conocemos, de maravillosos colores y extraordinarias plumas, ¿verdad? Y son, por supuesto, todos los demás, 330 especies aproximadamente. Entre las dos subfamilias se han identificado hasta el momento 369. Digamos, un privilegio que tenemos nosotros, ¿verdad? Es que estas aves son únicas del continente americano. Solo se encuentran en nuestro continente. ¿Aló? Ajá. ¿Todo bien? ¿Me siguen escuchando? Sí, te escuchamos, todo bien acá. Ajá. Ajá, les decía que son únicas del continente americano. Se encuentran desde Alaska, ¿verdad?, hasta la Patagonia, desde el nivel del mar hasta los 6.000 metros de altura, es decir, hay colibríes en todo nuestro continente. Pero obviamente, ¿verdad?, hay una riqueza que los biólogos nos referimos a riqueza cuando hablamos de número de especies, ¿no? Entonces hay una mayor riqueza en el trópico, porque hay un clima bastante estable, y dentro del trópico también hay una mayor riqueza dentro de los bosques, porque también pues hay una mayor riqueza de plantas de las cuales ellos pueden alimentarse, ¿no? Entonces la mayoría de ellos está, o la mayoría de las especies está en el neotrópico. Y fíjense que
que hay muchísimas especies descritas, porque eso las hace ser el segundo grupo con más especies en el mundo, el segundo grupo de aves con más especies en el mundo. Entonces realmente este grupo, digamos, estas avecitas son muy especiales, ¿no? Ok, vamos a ver qué otra cosa tenemos por acá. No sé por qué tarda tanto la... Ah. Bueno, ¿y qué hacen los colibríes? Bueno, los colibríes, como ya muchos sabemos, son polinizadores. Es decir, transportan polen de flor en flor para que éstas puedan generar un fruto, posteriormente una semilla y, por supuesto, una nueva generación de plantas. Es decir, su función en la naturaleza es polinizar. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, dos colibríes con su carga de polen en la frente y en el rostro, que es la forma en la que ellos transportan ese polen. Bueno, porque yo he visto colibríes llenos de polen en todo el cuerpo, ¿no? Pero esta es como la evidencia de que sí son polinizadores, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa? Los colibríes no polinizan cualquier tipo de planta, ¿verdad? Porque, como yo suelo decir, yo no sé si ese es un término que se maneja mucho en otros países, tú me dirás, Lucy, que uno dice se dividieron la cochina aquí para hacer referencia a que, bueno, cada quien agarró su parte, ¿no? En el mundo de los polinizadores, cada polinizador agarró o tiene evolutivamente un tipo de flores a las cuales poliniza. Y creo que yo hablé de eso en la charla de los polinizadores. Entonces, bueno, hay flores para insectos, ¿verdad? Hay flores para mamíferos y también, pues, hay flores que los colibríes, en este caso son las aves, son las que polinizan. Y estas flores tienen un síndrome, es decir, un grupo de características que definen o que son las que son una, digamos, una marca visual para cada uno de los polinizadores. En el caso de las aves, las marcas visuales, o sea, lo que ellos identifican como una señal de alimento, son flores rojas, amarillas, incluso pasando por los naranjas, ¿okay? Y que son pendulares, es decir, que miran hacia abajo. Y por lo general tienen corolas de diferentes tamaños, pero por lo general son largas, como los picos que ellos tienen. Y esto se debe, ¿verdad?, a que hay una correspondencia morfológica. Es decir, este grupo de plantas que tienen flores, tienen unas flores de diferentes tamaños que eventualmente tienen una correspondencia con el tamaño de las diferentes especies de colibríes. Esto no hace sino evidenciar, ¿verdad?, que tienen una relación milenaria coevolutiva que se conoce como mutualismo, ¿verdad?, que simplemente es una relación donde ambas partes se benefician y eventualmente pues han evolucionado, se han adaptado mutuamente. Entonces vemos cómo los colibríes y las flores tienen esa correspondencia. Y fíjate que esa correspondencia puede ser muy generalista y puede ser muy específica. Cuando yo me refiero a generalista, bueno, yo siempre, para atender a nuestros visitantes, les explico que es como cuando tú tienes muchos restaurantes, ¿sabes? Que hay familias que les gusta salir mucho a comer en la calle, entonces tienen un abanico de restaurantes, 20 restaurantes a los que más les gusta ir, y eso sería un colibrí generalista, pues sería un colibrí que visita 20 especies de flores o más. Y por lo general tienen un pico mediano que les permite visitar todo ese grupo de flores, que les permite acceder al néctar que está en todas esas flores. Pero también hay, ¿verdad?, los especialistas, y sería como aquellas familias que solo les gusta un restaurante o un tipo de comida, ¿verdad? No, a mí me gusta nada más sushi, entonces nosotros solo vamos a restaurantes de sushi. Y ese grupo, digamos, de colibrí son más especialistas, y ahí tenemos uno de los más especialistas abajo en nuestra presentación, que es el Encínfera encínfera, que le gusta visitar, ¿verdad? Realmente él solo visita
flores de corolas largas, por lo general pasifloras, que son lo que nosotros, son especies de parchitas, que tienen una corola del mismo tamaño de su pico, y eso no hace sino reflejar que hay una especificidad muy grande. Igual que hay algunas especies que tienen el pico curvo, ustedes me imagino que han podido observar varias, y que por lo general están asociadas a flores como las heliconias, que tienen también esa forma, ¿no? Y eso es muy importante, porque eso quiere decir que también dentro de la comunidad de colibríes, pues ellos se han repartido también sus recursos. Cada una tiene su nicho, pues. Ajá, bueno, voy a retroceder porque esto se me pasó. Y es que esto es muy importante, ¿verdad? Porque en los bosques, como yo les decía, hay una riqueza muy grande de colibríes. Y por lo tanto, hay un grupo importante, y la bibliografía dice que puede ser entre el 10 y el 15% de plantas que dependen, ¿verdad? De los colibríes para su reproducción. Esto es dentro de los bosques, ¿no? Y dentro de los bosques nublados, aún más, porque resulta que otros polinizadores, como las abejas, son malos para la humedad y para la lluvia. Cuando llueve, no sé si se han dado cuenta, cuando hay lluvia, días de neblina, las abejas no salen. O sea, no es un clima bueno para ellas, y por supuesto para polinizar. Por eso en los bosques nublados, los colibríes y los murciélagos llevan la batuta en el tema de la polinización. Y por eso son muy importantes, ¿no? Ok, digamos que esos son como, vamos a hacer el resumen de lo más básico, ¿no? Son las aves más pequeñas del mundo. Son expertas polinizadoras, esa es su función en la naturaleza, ¿verdad? Pertenecen a la familia de los troquílidos. Hay dos grandes grupos, los paratórmidos o ermitaños, que es como se les conoce, y el resto de los colibríes que nosotros conocemos. Y, ¿qué más comentamos? Que son realmente unas aves del continente americano y que pueden estar en todo nuestro continente, solo que la riqueza va a variar. Ahora, la pregunta que viene es, ¿pero por qué? O sea, ¿qué los hace tan únicos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que los colibríes sean tan especiales? Bueno, una de las cosas, pues, son sus plumas. Sus plumas son algo que todo el mundo comenta, los colores de los colibríes son únicos. Y es que las plumas de los colibríes son iridiscentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que estas plumas están constituidas por un grupo de células que internamente tienen unos pigmentos que pueden variar de color dependiendo cómo influye la luz, ¿no? Cómo influye la luz sobre esas células. Eso hace que esas plumas sean muy especiales, porque dependiendo de cómo le llegue la luz, las plumas pueden variar de color, ¿no? Son realmente algo que hay otras especies de aves que lo tienen, creo que como los pavos reales, que también son, las plumas son iridiscentes, pero este es el grupo donde más notorio es esto, ¿no? Y de hecho por eso a veces vemos, bueno, un colibrí verde y de repente lo vemos rojo, de repente lo vemos azul, y eso va a cambiar, ¿verdad? Dependiendo del ángulo en que nosotros lo estemos observando. Pero además tienen un despliegue, como podemos ver en la parte derecha, yo no sé, déjame ver si puedo mover mi... Tienen una capacidad para unos diseños, digamos, de plumaje muy interesantes que les permite levantar ciertas partes o ciertas plumas específicas para dar diferentes señales, ya sean señales para atraer a hembras o señales de advertencia para defensa de algún territorio, pero hay, bueno, una cantidad de formas que ellos pueden colocar sus plumas, que además con esta característica iridiscente, pues hace que sea aún más especial, y eso es algo muy identificativo de estas pequeñas aves, ¿no? Están ahí, ¿verdad? Porque siento que estoy hablando sola. Estamos aquí, estamos presentes.
Muy interesado. Estamos aquí. Pegadito. Estamos aquí, ¿viste? Que no sé si es interesante. Hipnotizados. Estamos hipnotizados. Perfecto. Bueno, otra cosa, ¿verdad? Que es única de estas aves y que por supuesto todo el mundo comenta, es que tienen un metabolismo sumamente acelerado. De hecho, es el metabolismo más acelerado de los animales de sangre caliente. No existe ningún otro animal que tenga animal de sangre caliente que tenga este metabolismo, ¿no? Un colibrí, ¿verdad? Para poder sobrevivir necesita visitar 300 flores en un día. Porque las flores generan muy poco néctar, ¿ok? Genera apenas unas gotas o microlitros, dependiendo de la flor. Y lo cual es muy conveniente para ellas, ¿verdad? Porque eso quiere decir que el colibrí va a visitar muchas y su polen va a llegar muy lejos. Pero para los colibríes es un sufrimiento porque hay que visitar 300 flores para poder sobrevivir. Y eso es como si fuéramos a 300 restaurantes, ¿verdad? Y en cada restaurante dieran apenas una cucharita de sopa, porque ni siquiera es sólido, ¿no? Eso hace que se complique el trabajo, ¿no? Y las aves tienen que ser muy rápidas. Solo aquellos que lograron esa velocidad para moverse son los que evolucionaron, o sea, pasaron sus genes a la próxima generación y son las especies que podemos ver hoy. ¿Y cómo logran visitar esas 300 flores? Bueno, moviéndose muy rápido. Y es por eso que sus alas, la batida de sus alas puede estar entre 40 y 100 veces por segundo. Increíble, ¿cierto? O sea, cuando ha pasado un segundo, ya las han movido por lo menos unas 40, 50 veces. Y es por eso que nosotros no podemos ver cada una de las batidas de sus alas, sino lo que vemos es una ráfaga, como de hecho lo coloco ahí en la foto, ¿ves? No vemos sino como una ráfaga, necesitaríamos una cámara cuadro a cuadro, ¿verdad? O una cámara muy lenta que nos permita realmente ver cada una de las batidas de sus alas. Pero ¿qué ocurre? Para poder hacer eso, también tienen que irrigar muchísima sangre a todo su cuerpo. O sea, es decir, eso tiene que estar moviendo oxígeno y energía a todas partes del cuerpo. Y es por eso que el corazón de un colibrí puede batir entre 600 y 1200 veces por minuto. Es decir, miren, el de nosotros bate entre 60 y 180 cuando ya estamos, ¿verdad? Que ya no podemos ni respirar. Imagínense ellos, de 600 a 1200 veces por minuto. Viven en una taquicardia constante. O sea, eso no tiene otra palabra. Y esa es la razón por la cual son expertos quemadores de calorías. Como muchos de nosotros quisiéramos comer dulce todo el día y no engordar. Bueno, ellos lo pueden hacer. Tienen realmente un metabolismo que les permite, están adaptados, ¿verdad? A consumir azúcar, porque además si no lo consumen, o sea, eso es energía, se mueren, así de sencillo, ¿no? Tienen que estar comiendo todo el día. Porque además son muy pequeños y un colibrí es como un carro de Fórmula 1, pero con un tanque de 2 litros. Es decir, va muy rápido, pero cada tanto se les acaba la gasolina, ¿verdad? Y tienen que recargarla, porque la única manera de poder sobrevivir es consumir esa cantidad de energía para poderla usar. Un colibrí que pasa 2 horas sin consumir néctar puede perder su capacidad de vuelo y morir. Así de sencillo, pues le da una baja de azúcar y se muere. Ser colibrí es muy difícil. O sea, imagínate tú. Si ustedes creían que la vida de ustedes es difícil, bueno, imagínense ser un colibrí. Y esto hace, o sea, este sistema, mira, un colibrí tiene que consumir de 2 a 3 veces su propio peso al día. Y si no lo logra, pudiera simplemente morir.
Además, tiene que competir con otros colibríes por esas 300 flores. Y en un ecosistema no existen tantas flores en un momento como para mantener grandes poblaciones de colibríes, ¿no? O sea, no hay tantas flores para que existan tantos colibríes. Es por eso que ellos son naturalmente escasos. No hay muchos. Uno, si acaso ve un individuo, ¿verdad? Si tienes un día con mucha suerte, estás en un jardín botánico, tal vez ves 2 individuos. Pero nunca vas a ver o sea, una cantidad de individuos como los ves de loros, de pericos, que ves esa cantidad, ¿no? Los colibríes son muy contados. Hay muchas especies, como les dije, ¿no? Se han descrito muchas especies, pero una cosa es que existan muchas especies de tamaños diferentes, colores diferentes, picos diferentes, y otra cosa es que existan muchos individuos de cada especie. Realmente los colibríes son escasos. Y la gente los vincula con todo el tema digamos, de cosas místicas, justamente por eso, porque son muy bonitos y muy difíciles de ver. Ok. Ajá. Otra característica, ¿verdad? Única, exclusiva de los colibríes que no tienen ninguna otra ave, es que estas pequeñas pueden volar, o estos pequeños pueden volar en todas las direcciones. Esto es una cosa maravillosa. No solo en todas las direcciones, sino en todas las posiciones. ¿Ok? O sea, ellos pueden volar en todas las posiciones y en todas las direcciones, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, de retroceso, e incluso se pueden mantener sostenidos en una sola posición por máximo 30 segundos. Eso es, o sea, mantienen un vuelo muy particular, más semejante al de los insectos que en sí al de las aves como tal. Y esto lo pueden hacer porque tienen unas adaptaciones especiales, ¿verdad? En sus alas, que les permite moverlas en forma de 8. No sé si se puede ver bien en la gráfica, o de infinito. Es decir, hacen esta forma a diferencia del resto de las aves, que solo puede, ¿verdad?, ir hacia arriba y hacia abajo. Esta adaptación hace que ellos realmente puedan hacer cosas maravillosas y cambiar en un vuelo, además que vuelan muy rápido porque baten las alas muy rápido, entonces también pueden cambiar de dirección bruscamente y pueden moverse rápidamente, o sea, pueden cambiar su ruta en cualquier momento. De hecho, los colibríes no chocan con casi nada. Bueno, yo diría que nunca he visto un colibrí que choque con nada sólido. Bueno, con los vidrios, porque no los ven, y con las redes de neblina, porque tampoco las ven, pero con todo lo demás no chocan, porque son demasiado hábiles y además tienen la mejor visión del mundo de las aves. La gente siempre piensa, ¿verdad?, que son las aves rapaces las que tienen esa mejor visión, pero no, son los colibríes. Porque, digamos, ay, se me fue la palabra. Las cavidades oculares de los colibríes, o sea, la parte de sus ojos, ocupa gran parte de su cerebro. En comparación a otras aves, es el que más ocupa, ¿no? En proporción, el cerebro, cavidad ocular. Y tiene sentido porque si tengo que buscar flores en ambientes muy complejos como los bosques, pues hay que tener una buena visión, ¿no? Y además, si vuelo tan rápido, pues también. Ellos no chocan con nada, excepto entre ellos, pero porque es intencional, ¿no? Un tema de territorialidad. Bueno, esto es único de los colibríes. Finalmente, pues vamos a hablar, bueno, antes de hablar de los nidos, que ya veo que todo el mundo seguro ya, los nidos de los colibríes, es lo que más le gusta a la gente. Fíjense que hablamos de 4 características más, y es que tienen unas plumas sumamente especiales, hechas constituidas por unas células muy particulares, con unos pigmentos únicos, que tienen un metabolismo muy acelerado, que los obliga realmente a consumir carbohidratos todo el día.
y que son las únicas aves que vuelan en todas las direcciones y tienen la mejor visión del mundo de las aves. Entonces ya aprendimos 4 cositas más, ¿verdad? Muy interesantes sobre estas hermosas aves. Ahora hablemos de los nidos, porque siempre es un tema que la gente, bueno, les encanta. Nosotros en la Casa del Ángel tenemos unos nidos que le mostramos a las personas y bueno, siempre para el rostro de la gente cambia cuando ven los nidos. Y fíjense que los nidos los construyen las hembras, porque los colibríes no usan nidos de resguardo, ¿ok? Es decir, no duermen en nidos como otras especies de aves, como las gallinas, como las guacamayas, que usan nidos para resguardarse. Los colibríes no. Solo usan los nidos para la reproducción. Y lo construyen las hembras. Aparentemente los machos acompañan hasta la fecundación y luego se van. Eso siempre es así como, yo tengo una señora que me dijo, ay, como todos, o sea, orgullosamente americana, yo, bueno, no sé, pero lo cierto es, ¿verdad? Que aparentemente es así, aunque ahora hay unas nuevas teorías que dicen que se ha visto, o sea, unas observaciones, perdón, que de machos cerca de los nidos, no propiamente cuidando el nido ni los huevos, pero cerca. Entonces, bueno, ahí habría que estudiar un poco más al respecto, a ver, ¿no? Sin embargo, ellas son las que construyen el nido. ¿Y cómo lo construyen? Bueno, fíjense que ellas utilizan tela de araña. Increíble, ¿verdad? Utilizan tela de araña como si fuera cemento. Y con la tela de araña, ¿verdad? Van pegando diferentes estructuras vegetales y musgo, ¿verdad? Hasta armar esa copita principal que ustedes ven ahí. Luego, en el exterior, ella forra, tapiza esa copita con más musgo. En el caso de la imagen que tenemos en la derecha, realmente ella lo forró en musgo. O, como en el caso que tenemos, perdón, en la izquierda, y en el caso que tenemos en la derecha, ella lo forra de esto que parecen escamas, pero que se llaman líquenes, crecen en los árboles, son una simbiosis muy interesante también, pero bueno, ella lo utiliza para forrar todo el nido en el exterior, no solo para proteger o, digamos, reforzar el nido, sino con una intención de camuflarlo. Porque si uno, ¿verdad?, ve eso sobre un árbol, no sospecharías que ahí hay un nido. Sin embargo, lo más interesante de estos nidos, y que es único de las especies de colibrí, es que ellas tapizan todo el interior. Y no lo podemos ver acá porque no se ve muy bien, pero créanme que tapizan todo el interior con una fibra vegetal que parece algodón. La fibra puede cambiar dependiendo del ecosistema donde se encuentren, por supuesto, pero siempre es como una fibra que asemeja al algodón. Y el objetivo es mantener a los huevos calientes, porque ellas son pequeñas, les cuesta generar calor para incubar los huevos. Pero además tienen que salir a cada rato a comer, porque si no se mueren, ¿no? Entonces esa manera de proteger el nido es una manera de mantener el calor. Y si ustedes creían nuevamente que la vida de ustedes es difícil, bueno, imagínate la mamá colibrí. Ahora bien, fíjate que como ellas son muy pequeñas y reproducirse requiere de una inversión energética muy grande, la mayoría de las especies solo puede colocar 2 huevos en cada evento reproductivo. Es decir, cada vez que se reproducen, solo pueden colocar 2 huevos. Y estos son tan pequeños, bueno, por supuesto van a variar de tamaño dependiendo de la especie, pero los más pequeños pueden llegar a parecerse a estos caramelos mentolados llamados Tic Tac, ¿sí? Yo creo que todos los conocemos. Es
conocidos en todo el mundo, ¿cierto? ¿Están ahí? Sí, sí, cierto. Estaba aquí. Ok, pueden llegar a ser así de pequeños, ¿ok? Dependiendo de la especie. Y los pichones también, cuando salen del horno, como les digo yo, son sumamente pequeños y no tienen plumas, bueno, como la mayoría de los pichones, pero lo más interesante es que tienen el pico corto, no es largo como uno esperaría, el pico es corto. Me imagino que principalmente por una cuestión anatómica dentro del huevo, pero también es para que su mamá los pueda alimentar, ¿verdad? Porque ella tiene el pico largo y los picos largos no. Entonces es para que ella los pueda alimentar regurgitando en sus picos una combinación de néctar con proteína. Ojo, porque a pesar que la dieta de un colibrí, ¿verdad? Es 80% néctar o tiene que ser néctar para poder gastar, digamos, mantener ese metabolismo acelerado, pues de néctar no se hacen plumas, no se hacen músculos, hay ciertas funciones metabólicas que no se pueden hacer solo con carbohidratos. Es por eso que el otro 20% de su dieta son insectos, arañas y otros invertebrados, ¿verdad? Que donde consigue las proteínas o donde consiguen las proteínas y las grasas. Y en ese momento, pues esa dieta es más elevada en proteína para que los pichones, digamos, se puedan desarrollar mejor, crear su plumaje juvenil y, bueno, por supuesto, irse independizando. A ver, ¿qué más les comento de esta parte? Bueno, los colibríes pueden reproducirse 2 veces al año, que dependiendo de donde se encuentren, ¿verdad? Pero vamos a hablar del trópico, que puede ser los 2 momentos de mayor abundancia de flora. Ya que, como les expliqué, la inversión energética es muy grande, entonces una hembra necesita asegurar que ella va a tener el alimento suficiente para ella y para los pichones. Y eso depende de la cantidad de flores que existan en un momento, porque los insectos no es algo que falte, creo yo, que en ningún ecosistema. Siempre hay insectos, siempre hay algún bicho, siempre hay. Por eso la limitante de crecimiento poblacional de ellos no son los insectos, sino las flores. Entonces ellos tienen que asegurar que tenga, o ellas tienen que asegurar que haya, ¿verdad?, suficiente disponibilidad de néctar para ella y para los pichones. Entonces pueden reproducirse 2 veces al año, pero la hembra pudiera abstenerse de reproducirse si ella ve que no hay flores. Entonces ella es muy inteligente, a diferencia de los seres humanos que nos reproducimos como locos, sin importar si hay comida o no. Ok, fíjense. Hay mucha tela que cortar, por supuesto, de los colibríes. Bueno, yo no sé cuántas cosas podemos hablar de ellos, pero yo creo que ya como que dijimos lo más, sí, lo más importante, ¿no? Tampoco les quiero aburrir aquí 3 horas hablándoles de estas hermosas aves que, bueno, que para mí es lo más hermoso que hay. Solo les voy a comentar una cosita más y pasamos a las preguntas, ¿no? Fíjense. No puedo dejar de hablar de la Casa del Ángel, porque además hace 6 meses me contrataron, 6, 7 meses, creo que sí, más o menos 7 meses. Estoy muy contenta de trabajar ahí en este momento, de verdad que fue una oportunidad única. Y la Casa del Ángel del Sol es un lugar muy especial, porque es un proyecto que desarrollaron 3 profesores universitarios de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes. 2 de ellos son los dueños de la casa donde actualmente se maneja el proyecto, que esa era su casa residencial, y ellos colocaron unos bebederos hace 20 años con unos bebederos artificiales con el único objetivo, ¿verdad?, de recrearse. Y bueno, porque al profesor Pascual le gusta tomar fotos también, y era una manera muy práctica de hacerlo. Ambos son ecólogos. La profesora es especialista en bosque nublado y esa casa está ahí pegadita al bosque nublado. Un bosque nublado prístino y súper protegido por un montón de tiempo. Entonces son, no sé, como 300 hectáreas de ahí para allá prístinas, ¿no? Y colocan estos bebederos y bueno, empiezan a llegar una cantidad de colibríes. A través del tiempo, esa cantidad de colibríes pues se va
multiplicando, porque como les dije, si hay néctar disponible, pues esa gente empieza a reproducirse y tiene una probabilidad de vida mucho mayor que en condiciones naturales. Y bueno, un día deciden abrir al público, cobrar una entrada, porque los colibríes se comen más o menos 1,5 kilos de azúcar al día, y para los venezolanos, todos los que estén conectados saben que en este momento ningún profesor universitario puede pagar 1 kilo de azúcar al día. Entonces, bueno, ellos abren al público para poder mantener a los colibríes, y luego este proyecto toma otro tenor, porque el profesor Javier, que es el que aparece ahí en la foto, empieza a llevar a sus estudiantes a hacer prácticas, y algunos proyectos de investigación empiezan a surgir. Uno de ellos, que es el más importante que se maneja ahorita ahí, es el anillado de colibrí, que no es más que colocar un pequeño anillo en el tarso del colibrí con un número único que nos permite identificarlo en el tiempo. Y fíjense que esto es algo muy especial, porque por mucho tiempo, yo creo que ustedes, algunos de ustedes tienen experiencia en la captura de aves, por mucho tiempo los colibríes no se podían anillar. El anillado de colibrí es una metodología que se utiliza muchísimo para estudiar la ecología de las aves, pero en el caso de los colibríes era muy delicado, porque ese anillo, no existía ningún anillo que no pusiese la vida de los colibríes en riesgo, ¿no? La supervivencia. Entonces era algo que estaba prohibido. Uno no podía anillar colibrí porque ya era un riesgo que se murieran los colibríes. Sin embargo, desde hace unos años para acá, pues la tecnología ha permitido que se diseñe un anillo lo suficientemente pequeño y ligero, y que aún así pueda tener un número, ¿verdad?, para identificarlo. Y pues en Venezuela somos pioneros en este lugar, porque una ONG llamada Avesona nos regaló un montón de anillos, y viene 2 veces al año, ¿verdad?, a ayudarnos y asesorarnos a anillar estos colibríes. Una actividad que a nivel de investigación es sumamente importante y nos ha permitido conocer un montón de cosas sobre estas aves. Entonces este lugar, la Casa del Ángel del Sol, que ahí les dejé el QR, si están ahí de una vez pueden poner su celular y leerlo para que se conecten al Instagram y nos sigan. Es un lugar que es bien interesante porque bebederos de colibríes hay en muchísimos lugares, ¿no? Y muchísima gente puede poner bebederos y bueno, recibir los colibríes que tenga, digamos, en la zona, en el ecosistema. Pero este lugar tiene una particularidad, y es que va acompañado de esa experiencia académica e investigación, y nosotros recibimos a visitantes, les damos una charla muy parecida a las que yo les estoy dando en este momento. Todos los que damos la charla somos biólogos, somos ecólogos, y hemos trabajado por lo menos en un proyecto de investigación con estas aves, ¿no? Y luego tú puedes pasar, después de la charla, puedes pasar con unos bebederos individuales, como se logra ver ahí en la última foto, que los puedes tomar con tu mano. Y los colibríes vienen y comen, se posan sobre tus dedos y comen directamente de tu mano, y tú vives esa experiencia, que es realmente una experiencia mágica, pues muy, muy especial. Y bueno, luego ya termina tu visita, pero tienes, digamos, esa experiencia única, y es el único lugar en Venezuela que te permite tener tantas cosas. O sea, no solo los bebederos, la experiencia con los colibríes y la asesoría y la charla de los profesores en un lugar donde se hace proyectos académicos y de investigación, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos apoyen, síganos, porque tenemos un proyecto por ahí que va a necesitar mucho apoyo de todos. Bueno, fíjense, hasta acá, ¿verdad?, llegó la charla. Bueno, sin embargo, por supuesto, es el momento de las preguntas. Si quieren hacer preguntas, pues vamos a contestarlas. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Saludos desde Puerto Rico. Quería saber cuál es el país que tiene la mayor diversidad de especies, y cuál es el país que ha desarrollado el ecoturismo en torno a los colibríes. Perfecto. Bueno, fíjate, los países que más especies de colibríes tienen está Ecuador, Colombia. Creo que Ecuador está de primero.
Creo que tiene 190 o 170 y algo. Y luego creo que lo sigue Colombia, ¿no? Muy, muy cerquita. Y luego venimos algunos de nosotros, ¿verdad? Costa Rica, Venezuela, realmente estamos bien parejitos en ese aspecto. Recordemos que hay algo que ocurre con los colibríes y es que ellos no viajan, algunas especies sí, pero la mayoría no se mueven mucho. Entonces, en el tiempo se han ido separando, ¿no? Entonces, hay muchas especies que son parecidas, pero no son las mismas. Entonces, entre nosotros, en los mismos países, entre los países hermanos, tenemos especies que son muy similares, pero no son las mismas porque se han ido separando, ¿no? Entonces, tenemos más o menos lo mismo, 100, 110. Nosotros aquí en Venezuela tenemos 105 hasta el momento identificados, pero creo que Ecuador y Colombia son los que llevan la batuta. Y a nivel de ecoturismo, Ecuador, ¿qué digo? A nivel de ecoturismo, Colombia, en este momento está como muy, ¿cómo diría yo? Muy en pro de los bebederos, vamos a verlo así. No sé si eso se utiliza, o sea, no sé si en todos los casos es como ecoturismo, ¿no? Pero en muchos lugares donde colocan bebederos, y estos bebederos obviamente atraen muchos colibríes, les comento, esto es muy importante. Realmente los colibríes en condiciones de abundancia de néctar se reproducen muy bien. Entonces, un bichito que usted capaz y nunca ve en condiciones naturales, si usted empieza a colocar varios bebederos, eso se empieza a reproducir y casi siempre en los lugares donde hay varios bebederos terminan teniendo muchos colibríes, ¿no? Entonces, hay varias experiencias. En Colombia es ahí donde hay más. En estos días vi un lugar en Brasil también, en el bosque, muy interesante. Todavía no te sé decir, o sea, no tengo información de todo, pero ando en eso, porque ando buscando referencias de otros lugares. En Venezuela tenemos, a ver, hasta el momento públicas, abiertas, creo que hay 3 lugares, ¿no? Que uno es Topotepuy, hay otro que es un restaurante donde puedes ir a ver los colibríes, pero obviamente tienes que comer en el restaurante. Y nosotros. Hay una señora maravillosa en Caracas que búsquela también en Instagram, se llama Pescando en mi Jardín, el Instagram. Ella tiene, no sé, cientos de bebederos y debe tener miles de colibríes. Pero ella no abre al público, ¿no? Los bebederos y los colibríes son su pasión y ella vive para eso. No los abre ni tiene ninguna experiencia de ecoturismo, simplemente es para ella. Pero es maravilloso lo que ella hace. Mira, de resto desconozco. Sé que hay muchos lugares donde colocan bebederos. Los bebederos son muy fáciles de mantener, son muy fáciles de colocar. En realidad no hay ninguna cosa como misteriosa detrás de eso. Pero no sé cuántas personas utilizan eso como algo ecoturístico. Yo sé que muchos hoteles, muchos restaurantes lo han hecho y es algo como que, bueno, que suma, que suma. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estábamos viendo en el chat, no sé si esta fue la que contestaste ahorita, porque de Alexia Morales, que pregunta, a veces queremos ayudar a estas especies confeccionando un néctar casero. ¿Es conveniente tenerlo todo el tiempo accesible a estas aves o crea una dependencia? ¿Y cuál sería la mejor receta para crear un néctar casero? Ok, esa es muy buena pregunta. Fíjate que por esta misma tendencia que hay en Colombia ahorita de colocar bebederos, se ha creado toda una polémica sobre si los colibríes deben o no deben consumir néctar de los bebederos, si se vuelven dependientes, si se vuelven diabéticos, porque resulta que ese néctar lo preparamos con azúcar de mesa procesada, sacarosa. Es la manera, digamos, sacarosa con agua, en este momento es lo que más se asemeja al néctar que generan las flores. Ojo, ya tengo que hacer aquí no se me vayan a dispersar. Fíjense una cosa, lo que llevan los bebederos, o lo que deben llevar, o lo que mejor en este momento se asemeja a eso, es agua con azúcar de mesa, agua de chorro, pero en una proporción de 4:1.
Es decir, 4 medidas de agua y una de azúcar, que es simplemente traducido el 20% de concentración. Y es al 20% porque el néctar de las flores se mueve entre el 16% de concentración y el 25%. Entonces, el 20% es más o menos la media, ¿no? Y es como muy fácil de preparar. Entonces, realmente esa es la concentración. No es que yo voy a agarrar agua y azúcar, lo que a mí me provoque, y colocar. Si el néctar está muy diluido, los colibríes no les interesa porque no cubre sus requerimientos energéticos. Y si está muy concentrado, tampoco, eso los deshidrata. Eso ya sería como, o sea, se parece más como al néctar de las abejas, ¿no? Entonces ellos lo van a rechazar también porque eso los deshidrata y pues, no tiene mucho sentido. Tendrían que consumir agua y es como doble trabajo. Entonces esa es la concentración ideal. Ahora bien, la polémica sobre el azúcar y sobre la dependencia. Fíjense que cuando uno agarra el néctar de las flores y le hace lo examina, ¿verdad? Lo que se encuentra en ese néctar son dos moléculas, una de glucosa y una de fructosa. O sea, se consiguen diferentes proporciones de glucosa y fructosa. Y bueno, unos aminoácidos y otras cositas. Pero en principio es eso, glucosa y fructosa. ¿Y qué ocurre? Que nuestra azúcar de mesa es sacarosa, que no es más que una molécula que está compuesta por una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, realmente el azúcar de mesa en este momento es lo que más se asemeja al néctar. Luego viene la discusión, no, pero que, por ejemplo, que eso ha pasado por un montón de procesamientos químicos, entonces le puede hacer daño a los colibríes, toda la cuestión. Bueno, una cosa es que pase por un proceso químico y otra cosa es que queden residuos químicos, ¿no? Bueno, en todo caso, si nosotros utilizáramos un sustituto, como pudiera ser el papelón, no sé, ¿cómo se llamaría? Es que no sé cómo se le conoce el papelón en otro lado. ¿Cómo podría decir azúcar morena o azúcar morena? Sí. O sea, el papelón aquí en Venezuela es la panela, ¿verdad? panela. Del melao, del extracto de caña, pues eso es lo que nosotros conocemos como papelón. Y se vende duro. Y se pone duro. Entonces hay gente que propone, ¿verdad? Pero eso es muy impuro porque tiene muchas impurezas todavía digamos, del tratamiento, ¿no? Y eso tampoco les gusta a los colibríes porque eso está sucio y el néctar de las flores es algo muy prístino, entonces ellos no les gusta. Y lo otro sería miel. Mucha gente propone que la miel, pero resulta que la miel es un producto secundario de las abejas, ¿no? O sea, las abejas consumen azúcar y luego transforman ese azúcar en néctar, en miel. Y la miel tiene un azúcar que se llama legulosa, que es lo que ellos transforman, que los colibríes no pueden digerir. O sea, su metabolismo no permite digerir la legulosa. Entonces, si usted le da miel a un colibrí, se muere el colibrí, lo envenenó. Entonces, en este momento, hay algunos químicos, hay como unas aguas azucaradas que venden que son como rojas. Esas tampoco son recomendables porque tienen tintes, pigmentos, entonces realmente no es lo recomendable. Lo mejor en este momento para colocarle a los bebederos es agua con azúcar al 20%. No es dañino. A los colibríes no les da diabetes, ya les expliqué por qué, ¿no? Tienen un metabolismo diseñado para quemar calorías. No es dañino, porque si fuera dañino, nosotros no veríamos el crecimiento poblacional en los lugares donde vive bebedero. Lo que veríamos sería el descenso. Y lo que vemos es que todas las poblaciones de colibrí aumentan cuando colocamos bebedero, en todos los lugares donde vive bebedero. Entonces eso ya por sí define que no les hace daño. Si crea dependencia, bueno, dependencia sería si, bueno, ellos son dependientes, ya de por sí son dependientes del azúcar, pues, o sea, porque tienen que consumir azúcar para sobrevivir.
Y como te expliqué, es la misma molécula de azúcar. O sea, al final la que nosotros procesamos es la misma que se encuentra en el néctar. Entonces, la dependencia de ellos ya es por supervivencia, ¿no? Ahora sí hay como toda otra cuestión que tiene que ver si afecta o no afecta al ecosistema, si están modificando los hábitos de visita de los colibríes a las diferentes especies de flores. Nosotros hemos observado que los colibríes de la Casa del Ángel siguen visitando flores, porque podemos observar cómo llegan a los bebederos llenos de polen. Eso tiene sentido porque ni siquiera 100 años de un bebedero colocado en un lugar tiene la relación que tiene evolutivamente esa cantidad de flores con los colibríes a través de miles de años, ¿no? Eso es como, ¿a dónde prefieres ir a comer tú? ¿A casa de tu mamá o al restaurante o al comedor popular de la universidad? Siempre vas a decir que a casa de tu mamá, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. De hecho, en la Casa del Ángel, cuando hay floraciones importantes dentro del bosque, los colibríes desaparecen. Hemos tenido que devolver entradas porque la gente pasa a recibir su visita y no llega ningún colibrí porque dentro del bosque hay un montón de flores. Ahora, ¿cómo eso está modificando esa dinámica, positiva o negativamente? No lo sabemos todavía, pero en algún momento se puede saber. Ahora, los lugares donde hay bebederos, si no podemos, o sea, si podemos verlos en un espacio, es realmente mínimo en comparación a todo el continente. Entonces, la afectación que pueden tener algunos bebederos en un espacio es muy pequeña, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que este modelo de colocar bebederos, en el caso de la ciencia, es una forma muy práctica de estudiar estas especies y su ecología, porque no los tenemos encerrados, ¿sí? No los tenemos en una jaula, no están en cautiverio, están libres. Y es una manera de obtener datos sobre estas especies muy, 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 muy práctica, sin tener que intervenir directamente en, digamos, la ecología del animal. Esa es más o menos la respuesta. Fue larguísima, pero bueno, es importante dejar esos puntos claros. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Hay otra aquí. Suelen anidar en el mismo lugar de José Camacho. Suelen anidar en el mismo lugar en cada puesta, reutilizan sus nidos. Ok. Bueno, fíjate que eso va a depender, ¿no? Primero va a depender de la edad de la edad de la colibrí, qué tan juvenil es, qué tanta experiencia tiene. Por lo general lo que ocurre es que cuando la experiencia es negativa, es decir, la colibrí fue y colocó un nido y llegó un depredador, se lo tumbó, lo colocó en un lugar donde llueve mucho y la broma se cayó, donde es infructífero el nido, pues ellas no van a colocar otra vez un nido ahí, pues, porque no tiene sentido. Se han visto casos que cuando el nido es exitoso, en efecto ella puede sacar sus pichones y tal, hay algunas hembras que regresan a ese lugar a hacer el nido. Ahora, no reutilizan ese nido. ¿Por qué? Porque el nido, cuando si el nido es exitoso, pues los pichones cuando van creciendo van desarmando ese nido, o sea, lo van volviendo un desastre, ¿no? O sea, eso está muy bonito así, pero cuando esos bichos empiezan a crecer, eso se va volviendo un desastre. Y cuando salen del nido, ya ese nido no puede ser reutilizado. Entonces ellas comienzan desde cero. Pueden utilizar el mismo lugar, pero no el mismo nido, ¿no? Comienzan desde cero a hacer su nido. Pero eso va a depender de la experiencia que tenga la colibrí con el lugar donde haya colocado el nido. Ajá. Okay. Otra pregunta. Hay Alonso Arce. Tiene 3, ¿no? ¿Cuál es el colibrí que más flores visita? No sé si te leo las 3 de una vez. ¿Cuál es el colibrí con el cortejo menos complejo? ¿Y cuáles son sus adaptaciones? Entonces, la primera es, ¿cuál es el colibrí que más flores visita? No sé. La segunda es, no sé. La tercera, fíjate. Todavía no sé, es lo que tiene que decir. Todavía no sé. Mira, ¿qué pasa? Estudiar colibríes es muy difícil, porque primero, como les dije, son escasos, ¿ok? O sea, no hay muchos individuos, aunque hay muchas especies, no hay muchos individuos. Luego, ellos, por lo general,
están en zona, o sea, si estamos, por ejemplo, en el bosque, casi siempre están en el dosel, o sea, están arriba. Estudiar colibríes en un bosque es una locura, que es por lo general los colibríes en los que yo me especializaba, por decirlo así, están dentro del bosque. Yo trabajo con bosque nublado. Verlos es una locura, ellos están allá arriba, entonces imagínate tú. Y después, identificar todas las especies de flores que hay en un bosque o en un ecosistema, pues es otra locura. Pues. Es una cosa increíble, porque además las flores no florecen todo el año, o sea, hay especies que no están todo el año, ¿no? Entonces, de repente hay una que florece un mes, después otra florece solo 3 días, después otra tiene 6 meses, después otra desaparece y no florece sino por 3 años. Entonces, imagínate lo complicado que es saber cuántas flores visita un colibrí. O sea, sí se puede hacer, pero tendríamos, para poder responder la pregunta de cuál es el colibrí que más flores visita, yo tendría que saber la ecología de todos los colibríes, lo cual es muy complejo porque tendría que saber cuáles son todas las flores que visitan todos los colibríes. Entonces, esas son respuestas que pues son muy complicadas de contestar, ¿no? Ahora, la segunda era, ¿cuál es el colibrí con el cortejo menos complicado? Y lo mismo. Imagínate lo complicado que es el cortejo de un colibrí. Existen, sí, claro, hay varios reportes de algunos cortejos, pero no tendríamos que tener el cortejo de todos los colibríes, 369, para yo poderte decir cuál de esos cortejos es el menos complejo. Es una tarea titánica, ¿no? Que yo creo que, bueno, si hay muchos ornitólogos en el futuro, mucha gente que se quiera graduar de ornitólogo y estudiar colibrí, la podremos responder. Ajá, y la otra, ¿verdad? Es cuáles son sus adaptaciones. Bueno, les comenté a lo largo de la presentación que, bueno, su metabolismo acelerado es una de las adaptaciones. La capacidad de mover sus alas en forma de 8, los picos, o sea, todo, bueno, realmente creo que toda la charla habló de las adaptaciones de los colibríes porque es como lo que los define, ¿no? Ajá, ¿habrá alguna otra pregunta? Sí. Aquí Carla me dijo que tenía una de Facebook. ¿Cada Ajá. cuánto tiempo se deben cambiar los bebederos? ¿Cuál es su mantenimiento? Excelente pregunta. Ok, fíjate, los bebederos, el contenido de los bebederos, o sea, el néctar sintético que hacemos nosotros, debe cambiarse de 2 a 3 días dependiendo de dónde te encuentres. Es decir, de la temperatura del lugar en el que estés. Porque lo que no puede ocurrir es que se fermente la solución. Si la solución se fermenta, los colibríes no la consumen y además la relacionan con algo negativo, o sea, relacionan el bebedero con algo negativo, entonces no van a querer regresar al bebedero. Uno debe evitar que se fermente. ¿Y de qué va a depender la fermentación? Bueno, uno de la cantidad de bacterias que tenga el agua en el momento que preparas la solución, eso lo puedes solucionar hirviendo la solución. Y 2, de la temperatura donde te encuentres, ¿no? Porque no es lo mismo poner un bebedero acá en Mérida, en la zona allá arriba, estamos nosotros en el valle, que la temperatura es 17 grados, 20 grados centígrados, a colocarlo en Maracaibo a 40 grados centígrados. Entonces, dependiendo de la temperatura, se va a fermentar más o menos rápido. Uno tiene que ver, o sea, evaluar. Tú pones tu bebedero, lo revisas todos los días, el olor, incluso el sabor, si no está fermentado, y sacas tu promedio dependiendo de eso. ¿Cuál es el mantenimiento? Bueno, nada, hay que lavarlo. No se lava con ningún químico, ningún detergente, ningún químico. Agua caliente y a lo sumo un poco de vinagre diluido en agua. ¿No? Un cepillito, lo limpias bien, le quitas todo el moho, si tiene polen, porque a veces los bebederos se tapan de polen, entonces hay que lavarlo, y más nada. Es algo muy sencillo. Lo que sí es que eso es como tener una mascota. Una vez que tú colocas un bebedero, tú tienes que recargarlo todo el tiempo. Y si te vas de tu casa y de vacaciones, tienes que dejar a alguien que recargue el bebedero, porque, o sea, esos colibríes dependen de ti. Y si quieres tener un grupo de colibríes que vengan a tu bebedero, pues tienes que tenerlo siempre lleno, ¿no? Ajá, ¿alguna otra pregunta? Hay otra pregunta en el chat, pero nos gustaría darle la palabra primero, antes de contestar esa pregunta, a Fran. Vamos a ver.
Hay que reactivar su audio. Ajá, ya va. Saludos, no, es la misma pregunta Ajá. que puse en el chat. Los países tienen distintos microclimas, topografía y geología, además de climas húmedos tropicales. ¿En qué otras zonas están presentes? Porque, por ejemplo, Ecuador tiene 4 zonas de vida, Puerto Rico tiene más de un microclima por la diversidad en geología, a pesar de su pequeño territorio. Quería que comente, por ejemplo, si están en lugares más secos o algo así. Ajá. Conexión con Anaí. Dale. ¿Se cayó la de Anaí? Sí, parece que sí. Faltaba la pregunta de Carmen. A darle un brequecito, bendito. Estas cosas pasan. Menos Venezuela tiene los mal que mismos le problemas duró que Puerto bastante. Rico. No tienen a Le dio Luma, pero chance. tienen otros problemas. A todos nosotros nos pasa. Ahí Sí, llegó otra vez. llegó. Ahí está. Ay, regresamos, me asusté. Yo dije, ay, ¿qué hice? Mira, estábamos extrañándote. La última, la pregunta que está aquí en el chat de Carmen, no la última pregunta, sino una que... ¿Hay alguna relación? Perdón. ¿Terminó Fran de intervenir? Que no lo, Ok. Sí, no falta me- la contestación. es que no lo escuché porque justo cuando dije que lo voy a pasar me desconecté. Ya va. Fran, habla entonces de nuevo. Qué pena. Sí, quería saber, ya que los países tienen distintos microclimas, distinta geología y distinta topografía, comúnmente pensamos que están bien presentes en climas tropicales y húmedos, pero me pregunto si en zonas más áridas o más desérticas u otros climas también están presentes. Totalmente, Fran, totalmente. Están presentes en todo el continente, en todo el continente. Lo que varía, o sea, en los climas extremos, bueno, de hecho aquí y en la cordillera de los Andes, hay un colibrí que se llama el chivito de páramo. Claro, es decir, son varias especies, pero al final son las especies hermanas que se han ido separando porque están en diferentes partes de la cordillera. Pero quiero decir, es un colibrí que está adaptado a estar a 5.000 metros de altura, donde uno diría, pero es que ahí ni siquiera hay flores, pero ahí están, ¿no? Hay colibrí sobre Roraima, hay colibrí de playa. Ahora, ¿qué pasa? Que en esos lugares extremos, pues obviamente no hay una riqueza de colibríes, ¿no? Sino hay muy pocas especies, 1, 2 que se han adaptado, tal vez 3 dependiendo, pero no hay mucha riqueza. Cuando yo me refiero a riqueza, me refiero al número de especies. Entonces, claro, en el trópico es donde tenemos más riqueza de especies y dentro de los bosques. Pero sí, hay colibríes adaptados totalmente a ambientes extremos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La última del chat aquí. ¿Hay alguna relación entre el periodo de reproducción y el periodo de floración de sus flores? Totalmente, totalmente. O sea, ahora bien, eso es importante. Dependerá, ¿verdad? De las flores que estén en ese momento. O sea, si las flores son de corolas largas, de corolas medianas, de corolas pequeñas, ¿verdad? Entonces, cada colibrí va a tener su nicho. Pero en general es así. O sea, el colibrí no se puede reproducir, o bueno, puede reproducirse, pero no va a ser exitosa esa reproducción si no hay flores en ese momento, porque no va a tener suficiente recurso néctar para darle a sus pichones y sobrevivir la hembra. ¿Sí? Entonces, está totalmente relacionado un periodo reproductivo con la disponibilidad de flores en un momento. Ajá, listo. Al parecer, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, ¿verdad? Que quiera habilitar su micrófono. En hacer la confianza, ¿verdad?
Con confianza, con confianza. Sí, exacto. Carmen Meléndez pregunta, ¿cuántos huevos pueden llegar a poner? Mira, escuché en estos días que hay una especie que colocó 8 huevos. O sea, fue como un chisme así como, mira, no, bueno, un chisme entre biólogos, ¿no? O sea, no fue así como que, sino un chisme que Javier llegó y me dijo, mira, vi una foto de un nido que tenía 8 huevos de colibrí. Yo, ¿qué? O sea, eso es algo muy raro. Pero pudiera ocurrir. Puede ser que algunas especies tengan esa posibilidad, pero la mayoría coloca 2. Realmente yo creo que es lo más común en las especies. Como te digo, hay 369 especies. A mí me gustaría que, cuando yo hablo de eso, es alguna dimensión que no sé si se puede ver, porque son 369 especies así. O sea, así, así, así. Entonces, imagínate lo difícil que es ver un nido. O sea, ya es difícil ver un colibrí, ¿verdad? Ahora imagínate conseguir un nido, o por ejemplo un nido en un bosque. Yo siempre le digo a la gente me dice, ay, ¿dónde colocan los nidos? Yo le digo, yo quisiera saber también, imagínate lo complejo que es ver un nido dentro de un bosque. Eso es algo súper complejo, ¿no? Entonces es difícil también llevarle el seguimiento a cada una de las especies, del nido, de cuánto tiempo, de cuántos huevos son. Entonces son cosas que, bueno, ahí vamos, poco a poco. Entre los proyectos que tenemos en la Casa del Ángel es ir avanzando con eso. Yo tengo el sueño de poner unas plataformas que me permitan llegar al doce y buscar nidos, ¿no? Pero eso cuando lleguemos al 1.000.000 de seguidores y ustedes me van a ayudar. Al 1.000.000 de seguidores en la cuenta de Instagram. Bueno, les comentaba, entonces escuché ese rumor, pero no me consta, que existe una especie que colocó hasta 8 huevos. Pero en general, la mayoría coloca solamente 2. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que nadie me ha preguntado cómo duermen los colibríes. Es buena para que la conteste. Fíjense que yo les dije, ¿verdad? Que un colibrí no puede pasar más de 2 horas sin comer porque se muere. Entonces, ¿cómo duerme? Porque o comes o duermes, ¿cierto? Bueno, resulta que los colibríes entran en un estado que se llama torpor, que es como una suerte de hibernación. Es decir, cuando llega la noche, ellos bajan su metabolismo, bajan sus funciones, bajan su respiración, su termorregulación, sus movimientos, y quedan ahí como que cuasi muertos, ¿no? Y así pueden ahorrar la energía, o sea, es como un ahorro batería, la batería cuando se pone a ahorrar. Pero no es que dejan de consumir calorías, ojo, igual tienen un metabolismo acelerado, solo que no es igual que cuando están de día. En ese momento, al bajar todo ese metabolismo, pues quedan así como quietecitos, en un estado de torpor hasta el día siguiente. Y eso es muy interesante porque en ese momento ellos pueden ser también depredados, porque no pueden reaccionar de una manera tan rápida como durante el día. Y también pueden no pasar la noche, porque si el lugar es muy frío y son condiciones muy, muy extremas, el colibrí no tiene suficiente comida o no consiguió suficiente energía para pasar la noche, también pudiera no sobrevivir. Entonces, pero esa es la manera en la que duermen, ya lo saben. Porque no es en el nido. Porque el nido es solo para reproducir. Exacto, ellos duermen posados, duermen en una ramita posada. Una señora me preguntó en estos días, pero ¿y dónde duermen? Y le dije lo mismo, imagínate, yo también quisiera saberlo. Si es difícil verlos de día, imagínate verlos de noche. Pero bueno, sabemos que duermen posados y duermen en ese estado de torpor por las especies que se han criado en cautiverio. Carmen nos escribió que sí, hay alguna posibilidad de tener esa presentación. Bueno, pero no queda registrada en el video. Sí, queda grabada. Te podemos enviar también cuando, ¿verdad? Como está quedando grabada, se va a subir también al canal de YouTube y te podemos enviar entonces el enlace, ¿verdad? Pues para que puedas reproducirla una y otra vez y puedas escucharla, ¿verdad? Y hacer apuntes y todo lo que quieras, definitivamente. Entonces,
paso con Frank, que creo que tiene la mano alzada. Adelante. Sí, perdonen que haga tantas preguntas, pero es que está demasiado interesante. Nada, que ya que su peritaje es Venezuela y tuve el privilegio de ir en el 2016, que nos hable un poquito más de los colibríes venezolanos y de su situación en el país. Protección, amenazas, políticas públicas. Bueno, voy a empezar por decirte que en Venezuela, a nivel de política pública de conservación, en este momento, de ninguna de las especies hay. O sea, no hay una política pública de conservación en este momento. Yo diría que hay una ley muy bonita, ¿verdad? Que realmente es muy bella, porque la ley que tenemos ahorita del ambiente es muy linda, pero no hay quien la haga cumplir, sería, no sé. No sé, pero no existe eso, ¿verdad? Y tampoco apoyo la conservación desde el gobierno, digamos, desde las instituciones. Mira, es como muy idílico decirte que sabemos cuál es la situación de los colibríes, pero no es así. Nosotros realmente hay muy para poder saber un poco de la ecología de los colibríes. Creo que los puedo contar con esta mano, y una de esas soy yo. ¿Ok? Y tal vez habrá unos 4 o 5 más, entre esos está Javier, que es uno de los fundadores del proyecto, y el chico de Avesona, y luego, no sé, quedarán 2 o 3 personas más, tal vez los fellows. Pero no existe, digamos, un grupo de personas, ornitólogos dedicados al estudio de los colibríes como para poder hablarte, ¿verdad?, de la situación de las especies de colibrí en Venezuela. Obviamente está el libro rojo de la fauna permite bajo algunos criterios, ¿verdad?, de distribución, de observación, de riesgo de hábitat, o sea, de si el hábitat está desapareciendo o no, permite sacar, digamos, unos parámetros que definen si una especie puede estar en peligro crítico, en peligro de desaparecer o en peligro ligero, por decir así. Y eso se puede encontrar en el libro rojo. En el libro rojo creo que en este momento, tal vez el chivito de páramo, no sé qué otras especies, tengo tiempo que no veo el libro rojo, lo sacan todos los años, lo puedes buscar, está en PDF, y es de libre acceso en Provita, lo puedes entrar por Provita. Ese libro es realmente lo más cercano que tenemos nosotros en este momento de la evaluación de cómo está la fauna y la flora en nuestro país. Es lo más cercano. Pero de yo decirte, mira, yo sé cuál es la condición de los colibríes, qué colibríes están en extinción, qué colibríes no puedo, porque para eso necesitaríamos datos que estamos recolectando, por cierto, en la Casa del Ángel, con este proceso de anillado, datos de las poblaciones, las poblaciones de los diferentes lugares, ¿no? Y el tema de los colibríes es complejo porque son muy pequeños y hay muchas especies y hay muchos ecosistemas, entonces saber de todas esas especies es complejo. Lo que te puedo decir es que por lo menos en el caso de los bosques nublados siguen siendo cortados, o sea, siguen siendo talados para ser sustituidos por pastizales y sembradíos. Y pues obviamente eso coloca en riesgo a todos los colibríes de selva nublada y a todas las demás especies animales y vegetales que ahí habitan. Pues. Entonces realmente el bosque nublado está en peligro de desaparecer, él y todas sus especies. ¿Alguna otra? ¿Te quedó chévere? ¿No? Muchas gracias, Fran, por las preguntas, ¿verdad? Y Anaí también por contestarlas. Te iba a hacer una pregunta. Yo sé que ahorita tú mencionaste, ¿verdad?, que los colibríes, pues, por la competencia y todas esas cosas, a las hembras no vas a encontrar más de una misma hembra anidando como que dentro del mismo perímetro. O sea, tú puedes encontrar a lo mejor una en un lugar y otra la puedes encontrar en otra área, pero en la misma. ¿Se pueden encontrar más de una anidando en el mismo lugar? Yo supongo que sí. O sea, ellas deben compartir un espacio donde nosotros llamamos parches florales, ¿verdad? A todas esas zonas donde hay una especie
o varias de ellas en flor. Entonces, si hay un parche floral muy abundante en un momento determinado, obviamente muchas hembras van a anidar cerca de ese parche floral para poder aprovechar el recurso néctar. ¿Qué tan cerca la una de la otra? No lo sé, pero realmente la competencia se da es a nivel de la flor. O sea, lo territorial se da en la competencia por visitar la flor. No por la distancia de los nidos, o sea, ellas no van a atacar un nido, están más pendientes de alimentarse que de atacar el nido de otro, ¿no? Entonces, el tema es realmente competir por el recurso flor. Y es ahí donde se producen o se generan la mayor cantidad de enfrentamientos entre los colibríes, en la flor. Gracias. Y a nivel de peligro, ¿verdad? Y depredadores, ¿cuál sería el mayor peligro que enfrentan los colibríes allá, por lo menos en tu área, ¿verdad? O algún depredador que tengan que... Mira, en los ecosistemas naturales, ¿verdad? Bueno, primero, el mayor porcentaje de depredación ocurre en el nido, ¿sí? Es decir, en la muerte de los pichones o el consumo de los huevitos, ¿no? Porque es como atrapar una de estas aves en vuelo es bastante complejo. Y bueno, si alguna ave rapaz se arriesga, no creo que la recompensa sea como muy, como que lo llene mucho. Pero entonces el 80% ocurre, la depredación ocurre en el nido y durante la noche. Y lo que más ataca a los nidos suelen ser roedores propios de cada ecosistema, marsupiales propios de cada ecosistema, otras aves. Es increíble, pero hay aves que son depredadoras de nidos. Yo diría que esos son los principales, por supuesto, alguna ardilla, alguna otra, una serpiente, pero esos serían los tres: roedores, marsupiales y otras aves. Excelente, gracias de verdad, Anaí, por las preguntas. Gracias por la presentación también, ¿verdad? Aprendí muchísimo, definitivamente. El mundo de los colibríes es algo completamente único, ¿verdad? Uno lo ve y son hermosos y preciosos, y como tú dices, no son muy abundantes. Aquí en la presentación, ¿verdad? Habían personas que son fotógrafos, que se conectan, y yo veo que ponen esas fotos espectaculares, y yo sé que conlleva mucha paciencia y mucha determinación estar en el campo, ¿verdad? Y poder tomar esas fotos tan maravillosas y el estudiarlo, que se necesita, ¿verdad? Porque son fascinantes. Y el hecho de que, ¿verdad? Nos podemos encontrar en esta área y no están en todas partes del mundo, eso también lo hace muy fascinante. Así que muchísimas gracias de verdad por tu compromiso como investigadora, ¿verdad? Y como educadora también, y por traernos esta charla, estar aquí con nosotros esta noche. Te lo agradecemos muchísimo. Lucy, no sé si quieres decirle algo. Bueno, gracias otra vez y orgullosa de tu talento, de tu manera de comunicar, y que estés entre las 4 únicas investigadoras que saben de colibrí. Es como, wow, increíble, ¿verdad? Se ve que te apasiona, y oír a alguien tan apasionado hablar bueno, ha sido fascinante. Creo que todos lo hemos disfrutado y hipnotizado, porque hay tantos secretos de los colibríes. No solamente hablaste de puntuales de una zona geográfica, sino hablaste de toda América, que estamos todos acá y todos somos de América. Te felicito y te doy las gracias, pues. Siempre un placer. No, gracias a ustedes por invitarme siempre. Yo a veces me siento como que cónchale, me da penita y todo. Quisiera compartir, o sea, me da pena porque tampoco es que yo soy una experta en todos estos temas, no solamente que me gusta aprender y me gusta compartir este conocimiento. Y bueno, nada, gracias por invitarme. Cada vez que me inviten, pues hablamos de algo chévere y nos comunicamos de algo que sepamos, compartimos ese conocimiento. Invitados todos, por favor, a Venezuela, cuando quieran venir a la Casa del Ángel, síganos por las redes, por ahí estamos publicando siempre información. Ahorita tomamos un rumbo así de empezar a dar pastillitas de conocimiento a través del Instagram sobre los colibríes, sobre la vida, sobre las investigaciones que realizamos ahí. Entonces, bueno, igual los invito a que
nos sigan por ahí, que estamos algunos de los especialistas en colibríes ahí participando de ese proyecto muy bonito. Y bueno, nada, gracias a todos por escucharme. Espero que no se hayan aburrido. Pasó como hora y media, ¿verdad? No, pero así sería que estamos todos todavía aquí. Exactamente. Si seguimos aquí, estamos lo que estamos. Así que si seguimos aquí es Exacto. porque estamos interesados en el tema. Así que Aquí está mi mamá, mira, ahí está mi mamá también. pues mira, ¿viste? ¿Dónde está? Pues mire, no sé, ¿verdad? Los que puedan encender sus cámaras, si es que pueden, ¿verdad? Y desean, para poder tirar una foto de grupo al finalizar. Y te leo rapidito por aquí, es que mandaron unos saludos en el Facebook Live, ¿verdad? Los de Hacienda el Portal te envían saludos desde Río Grande, ¿verdad? Y les gustó mucho tu presentación. Joan Paola desde Argentina te envía saludos también. Y por aquí, por el chat, Gisa te escribe, les felicito, excelente presentación. Anisa escribe, excelente presentación también, ¿verdad? Y Carmen Meléndez también nos escribió, ¿verdad? Que era una excelente presentación. Anel Sandoval, que gracias por la excelente charla y por la organización. Así que nada, ya sabes que si estamos aquí es porque nos gusta. Así que una última cosita, bendito, ¿verdad? Muchísimas gracias a los que se conectaron por el Zoom, ¿verdad? A los que lo han visto por Facebook Live y a los que lo van a seguir viendo, porque se queda grabado, ¿verdad? Y eventualmente lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Agradecemos el apoyo que nos siguen dando a la charla. Por algo ya vamos por el 6º ciclo. Así que esto es gracias, ¿verdad? A la aportación que da cada uno, ¿verdad? Y al interés que muestran en cada uno de los temas. Anaí ya es la 3ª vez que se conecta con nosotros. No nos dice que no, así que mil gracias por eso, ¿verdad? Desde Venezuela te enviamos un fuerte abrazo y agradecido que siempre estés con nosotros compartiendo tus conocimientos. No es que se sea experto, pero como tú dices, es poder compartir el conocimiento y con la pasión con la que lo haces, que ha llevado un tema sumamente interesante. Muchas personas acá en Puerto Rico hablan de colibríes, ¿verdad? Muchos ven, los identifican y salen, toman fotos, pero no muchas personas, ¿verdad? Conocemos que estudien a estas especies, así que te felicitamos por esa labor. Y los invitamos a que sigan conectados con nosotros, ¿verdad? Que estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a seguir posteando las charlas que tengamos, ¿verdad? Por el resto del año. Y que nos acompañen porque tenemos un camping justamente con Hacienda el Portal el 26 y 27 de noviembre. Aquellos que estén interesados, quieran ir a contar aves, a lo mejor tenemos la dicha y podemos ver a los zumbadores, ¿verdad? Así que están invitados a ir con nosotros, ¿verdad? Vamos a tener un camping, un conteo de aves la mañana siguiente y sobre todo vamos a tener diferentes charlas, ¿verdad? De diversos temas ambientales, así que están cordialmente invitados. ¿Vas a sacar la foto? Sí, me despido del Facebook Live y paro la grabación para entonces poder tirar la foto. Así que muy buenas noches, ¿verdad? Y esperamos que sigan con nosotros. Muchísimas gracias.